Las horas que pasaron entre la muerte y la sepultura, la muerte y sepultura y la resurrección de Cristo, bien han podido ser las horas más oscuras de la historia de la humanidad. Oscuras humanamente hablando, porque si Jesús no resucitó, no hay posibilidad de salvación. Porque si Jesús no resucitó, no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Porque la vida de Cristo no sería ahora imputada a nosotros los creyentes, como dice 1 Pedro 1:3. Si Jesús no resucitó, no hay justificación. Y por justificación me refiero a que no somos declarados justos por parte de Dios Padre. Como declara Romanos 4:25, Dios Padre resucitó a Jesús por causa de nuestra justificación, declarados justos en Cristo. Que Dios Padre resucitó a Dios Hijo, a Jesús, es la declaración a los cuatro vientos de que su sacrificio en la cruz por su pueblo fue aprobado. Jesús pagó toda nuestra culpa. Jesús pagó en la cruz por todo nuestro pecado. Jesús cumplió toda justicia, toda condena. No hay razón ya para seguir muerto. Y su resurrección implica un regalo para nosotros de vida eterna. Pero si Jesús no resucitó, no hay nada de esto. No habrá resurrección. No habrá resurrección de los creyentes, nuestro cuerpo glorificado en el futuro. Y si Jesús no resucitó, Él no es el Hijo de Dios. Como dice Romanos 1:4, que Él, Jesús, fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Quién? El Señor Jesucristo fue resucitado. Según este texto, la resurrección es la declaración por parte de Dios de la deidad, de que Jesús es Dios. Además, si Jesús no resucitó, es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque Él mismo dijo que resucitaría. Lucas 18:31 registra las palabras de Jesús a los 12 discípulos. Dijo Jesús: subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas. Se refiere al Antiguo Testamento, que Jesús será entregado a los gentiles, a los romanos, será objeto de burla, afrentado y escupido, azotado, muerto y al tercer día resucitará. Si Jesús no resucitó, tu fe y mi fe está vacía, es falsa. Y somos los más dignos de lástima por creer fábulas, por creer leyendas sobrenaturales sin fundamento, como dice 1 Corintios 15. Pero, hermanos, la evidencia objetiva, el texto bíblico, apunta a una realidad sobrenatural, a la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es lo que vamos a ver en esta mañana en este texto. Juan 20, del 1 al 10, nos muestra 3 evidencias. Estamos abonados al número 3, hermanos. 3 evidencias. Hay muchas más. Pero en este texto encontramos 3 evidencias de que Jesús resucitó. ¿Y para qué encontramos estas evidencias? ¿Para qué fueron escritas? Para que tú creas, para que creas que Él es el único Salvador y recibas entonces, por gracia, gratis, la vida eterna. La primera evidencia la vemos en el versículo 1. Esta es la primera evidencia, una piedra que ha sido movida. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del
sepulcro. Este todavía estaba oscuro, el versículo 1 es literal. Era muy pronto esa mañana. Pero Juan, ya somos viejos amigos, ¿verdad? Es un poco un sentido figurado. Porque humanamente hablando, los discípulos y discípulas también de Jesús piensan erróneamente en todas esas horas desde su sepultura hasta su resurrección, que no ha llegado aún, pero piensan erróneamente que todo está perdido. Él ha muerto. Fin. Así una mujer llamada, dice el texto, María Magdalena, que probablemente no tiene nada que ver con esos deliciosos bollos, ¿verdad? Por lo de Magdalena, no por lo de María, que también tiene que ver con las galletas, pero me estoy metiendo en camisa de once varas, sino hace referencia a la ciudad de Magdala, en el norte de Israel. Esta mujer madruga mucho y va a la tumba, va a la primera, y poco sabemos de María Magdalena. Lucas capítulo 8 dice que Jesús había liberado a esta mujer, fíjate, de 7 demonios antes de convertirse en discípula de Jesús. Lucas 8:2. Marcos 15:41 habla de ella como una de las que seguía y servía al Señor. Y también sabemos por Juan que ella había estado presente en la crucifixión del Señor unas horas antes. También sabemos por los otros 3 evangelios que ella no fue la única mujer que acudió a la tumba esa mañana del primer día de la semana, dice el texto, se refiere al domingo, día, por cierto, que a partir de este día los creyentes, los cristianos comenzaron a celebrar sus reuniones el domingo. No hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que diga que tenemos que reunirnos el domingo. El domingo no es el nuevo Sabbat de los cristianos. El Sabbat era para el antiguo pacto, Israel, el sábado. No tenemos ese mandamiento nosotros hoy, sino que el domingo es una sana costumbre cristiana que conmemora este glorioso día hasta hoy. Podríamos reunirnos el sábado o el lunes a las 9 de la mañana, pero creo que no habría mucha gente aquí. Los niños sí que estarían aquí prefiriendo venir que al colegio. Pero nos reunimos los domingos como una costumbre de la iglesia. Ella es la primera en llegar ese domingo y Juan se va a centrar en ella. Marcos, el autor del Evangelio, nos dice que María fue para ungir con especies el cuerpo de Jesús. Ella no estaba pensando ni por asomo en una resurrección. Ella iba y las mujeres van a ir detrás de ella a honrar el cuerpo muerto de Jesús. Aun cuando ella piensa que Jesús está muerto, aun cuando ella erróneamente cree que no puede sacar ningún beneficio ya de seguir al Señor, es su amor, es su profunda devoción por su Señor que no le deja dormir. Y se despierta de madrugada y quiere ir a honrar el cuerpo del Señor. Y es curioso que el Señor la honre a ella ahora, mencionándola aquí. Y como veremos la semana que viene, apareciéndose a ella, la primera de todos, a una doña nadie, recibe el regalo de ver a Jesús resucitado. Igual que en su nacimiento, ¿verdad? Nadie, los meros pastores fueron. En su resurrección no fueron los reyes, ni presidentes, ni hombres importantes, sino una mujer desconocida, una pecadora salva por gracia. El Señor escoge en su voluntad a quien Él quiere. Y en aquella mañana, aún oscura de domingo, María descubre aterrorizada algo. Dice el texto que la piedra había sido quitada del sepulcro. Tenemos que echar mano, o es bueno echar mano de otros evangelios que nos dicen en este caso que había unos guardas romanos, soldados profesionales custodiando la tumba. Había temor por parte de los religiosos que sus seguidores vinieran y robaran el cuerpo.
Esa piedra redonda había sido rodada, había tapado la entrada, había sido sellada con cera, con un sello. Máxima seguridad. Pero no importa. Podría haber sido una puerta acorazada de 1 metro de ancho, 3 toneladas, sistema láser y cámaras infrarrojas. Da lo mismo. Habría sido quitada también. Porque Dios movió la piedra. Por cierto, no pensemos que esa piedra fue movida para dejar a Jesús salir, ¿verdad? Qué absurda sería la idea de un Dios todopoderoso que resucita al Hijo todopoderoso, pero tiene que mover la piedra para que salga de la tumba. No. La piedra, hermanos, fue movida no para que Jesús saliese, sino para que sus seguidores entrasen y vieran con sus propios ojos la evidencia, lo que había y lo que no había dentro del sepulcro. Y aquí encontramos la primera evidencia de que algo increíble sucede en aquel jardín a las afueras de Jerusalén. Increíble, ¿verdad? Mucho más increíble que lo que ocurrió en Brasil en el año 2005, ciudad de Fortaleza. Un grupo de ladrones alquila una casa cerca del Banco Central de Fortaleza, se pasan meses cavando bajo el suelo 78 metros hasta la bóveda del banco. Un túnel increíble equipado con iluminación y ventilación. Y finalmente los ladrones llegan a la bóveda y se llevan más de $70 millones de botín. Uno de los mayores robos de la historia. Algunos miembros de la banda fueron apresados, pero gran parte del dinero nunca se recuperó. Increíble, digno de película de Hollywood. Pero nada puede equipararse a la evidencia que tenemos delante o en nuestro texto. Porque por mucha seguridad que hubiese, la promesa de la resurrección se iba a cumplir, sí o sí. Nadie pudo frenar la resurrección. Nadie pudo evitarla. Porque Dios lo prometió y Dios lo hizo posible. Y esta piedra removida es hoy un fiel testigo para que tu fe crezca. Porque tú eres salvo hoy gracias a que Dios resucitó al Hijo y movió esa piedra que muestra, es una evidencia más de la promesa cumplida. Eres salvo gracias a la resurrección del Hijo. Por tanto, adoremos al Hijo que vive hoy. Adoramos a un Hijo vivo, no muerto. Y el Señor en su gracia nos dejó esta primera evidencia. Hay una segunda evidencia en el texto. Una tumba casi vacía. Una tumba casi vacía. He hecho un poco de trampas y ya me he adelantado porque he hablado de la resurrección cuando el texto aún no dice nada de la resurrección. Si fuera la primera vez que lees este texto y no supieras nada, aún no sabrías qué ha pasado. De hecho, María, fíjate el versículo 2, dice que entonces ella corrió a buscar a Pedro. Fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, que ya hemos visto en Juan que se trata de Juan mismo, el autor, y les dice, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Primero, recordemos algo. El texto comienza, versículo 1, diciendo que está oscuro. Imagínate en una tumba bajo tierra, más oscuro todavía. María probablemente no pudo ver con claridad lo que había al otro lado de esa pequeña abertura. También, segundo observación, ella no está pensando en la resurrección, aunque Jesús ya lo había declarado en vida, sino que dice ella, alguien se ha llevado, ha robado el cuerpo del Señor.
Y también, fíjate, el texto dice, no sabemos, plural, lo cual implica probablemente, como os dije antes, que ella llegó primero, pero como Mateo, Marcos y Lucas narran, otras mujeres venían justo detrás de ella. La reacción de los discípulos no se hace esperar. Lee conmigo, versículos 3 al 5. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas del lino puestas allí, pero no entró. Así que el sol comienza a salir en Jerusalén y dos figuras corren por aquellas calles. Salen fuera de los muros de la ciudad que llevan a aquella tumba, pasarán por el lugar de la carabela, de la crucifixión y llegan al jardín donde se encuentra el sepulcro. Juan menciona aquí en el texto que llegó antes, porque corrió más aprisa. Toma ya, Pedro. Probablemente la explicación teológica es que era más joven que Pedro y llegó antes. Pero fíjate, aunque llegó primero, dice que no entró. Se limitó, versículo 5, a inclinarse y ver, dice el texto, las envolturas del lino puestas, dejadas allí. Llega antes, pero se inclina, mira, pero permite que Pedro entre primero, quizá por respeto a un discípulo mayor que él o porque daba pena que era más lento, no sabemos, no dice el texto. Quizá era que Juan estaba en estado de shock y no supo reaccionar, y Pedro sabemos que es el más impulsivo de los discípulos, ¿verdad? Dice el versículo 6, entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas del lino puestas allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en alguna parte. Quisiera mostraros una foto que nos enseña un ejemplo de lo que podría perfectamente haber sido una tumba del primer siglo. Según las excavaciones arqueológicas, las tumbas del siglo I en aquella época y lugar variaban, pero como vemos aquí, comenzaban con unos escalones hacia abajo y había una pequeña abertura, quizá algo así, no muy grande, como vemos en muchas imágenes, ¿verdad? De ahí inclinándose del versículo 5. Una vez dentro bajabas quizá un escalón o dos más y llegabas a la cámara, a la bóveda en sí, donde uno a menudo tenía que permanecer bastante agachado. No es los panteones que existen hoy en día, ¿verdad? El punto aquí es que esta tumba está vacía. Perdón, casi vacía. Dos veces se mencionan versículo 5 y versículo 6 las envolturas del lino puestas allí, y una vez el sudario, es decir, la tela que envolvía la cabeza del Señor Jesús. Ambos han sido cuidadosamente colocados en su lugar. Y esto sugiere que alguien los había dejado bien dobladitos para ser observados. Juan escribe esto como una evidencia. Juan tiene un propósito, voy a hacer un propósito apologético. Un propósito apologético con esta historia. Es decir, Juan está defendiendo con evidencias, con argumentos, está demostrando que la resurrección realmente tuvo lugar. Y aquí está argumentando desde el texto que el cuerpo de Jesús no fue robado por nadie. Ningún ladrón de tumbas pasó por allí esta noche. Sería ridículo. Leí esta semana que una noticia del pasado octubre, hace unos pocos meses, un hombre fue condenado a 22 meses de prisión. ¿Cuál fue su delito? Entrar en varias casas, allanamiento de morada. Ahora, lo curioso de esta historia es que este ladrón,
entre comillas, en lugar de robar, entró en las casas y ¿sabéis lo que hizo? Se dedicó a cocinar, se dedicó a limpiar, tendió la ropa, incluso se permitió dejar una nota a uno de los dueños que decía, sed felices. Bueno, que me traigan un ladrón así a mi casa, que me haga las tareas, ¿verdad? ¿Te imaginas a los ladrones de tumbas en este momento? Oye, espera un momento, ladrón número 1. Espera un momento, vamos a dejar las envolturas bien dobladitas, no sea que si nos pillan los romanos nos metan más años en la prisión con el agravante de ser desordenados. No tiene ningún sentido, es ridículo, tan ridículo que ni siquiera te estás riendo. No tiene sentido. Pero alguien dejó estas envolturas en su lugar cuidadosamente. Recuerda cuando Lázaro fue resucitado. Juan capítulo 11, versículo 44. Leemos que Lázaro sale cual momia, ¿verdad? Del sepulcro, dice el texto, que sale atado con vendas, el rostro envuelto en el sudario, y Jesús tiene que decir algo. Desatadlo. Desatadlo. Pero aquí en este texto no aparece nada de esto. Es distinto. Quizá puede ser que el cuerpo del Señor glorificado, resucitado, atravesó los lienzos, así como Él iba a atravesar una pared en el versículo 19 de este capítulo 20. El texto no lo dice. Lo que sí sabemos, hermanos, es que nos encontramos ante una tumba férreamente vigilada por soldados profesionales que serían condenados a muerte si no hiciesen bien su trabajo. Lo que sí sabemos es que la tumba fue abierta por alguien muy fuerte y sin necesidad, por cierto, de ser abierta. Sabemos que alguien dejó los lienzos perfectamente dobladitos, mejor que las camas de nuestros hijos por la mañana. Este alguien es Dios mismo. El Señor nos deja evidencias en su gracia, nos deja evidencias previas, incluso antes de presentarse físicamente ante ellos. Él quiere que sus discípulos vean y crean que Él vive, ha resucitado. Son muchas las evidencias que demuestran que el relato de la resurrección es fehaciente, hermanos, es real. Fíjate. Esta narración de Juan supone la cuarta corroboración de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. La cuarta que aparece en el texto bíblico. Los otros 3 escritores o testigos de la época, Mateo, Marcos y Lucas, todos ellos coinciden en una tumba vacía, atestiguado por mujeres también, lo cual, por cierto, mencionan a las mujeres. Esto es increíble. Si fuera un texto imaginado por hombres nada más, ni se les ocurriría en el primer siglo mencionar a mujeres. Porque tristemente las mujeres en esa época, el testimonio de una mujer no era visto como válido. ¿Por qué aportar evidencias dadas por María Magdalena y el resto de las mujeres? No tendría sentido. Pero los evangelios, hermanos, no se sonrojan al mencionarlas como testigos, porque es la verdad, así como el testimonio de los discípulos. Pero es que además de esto, son muchos los testigos que aseguran haber visto a Jesús resucitado, y veremos algunos la semana que viene, Dios mediante. Pero Jesús se apareció, fíjate, se apareció a las mujeres. Mateo 28 lo narra, este texto también. Se apareció a 2 discípulos, dirección a Emaús, Lucas 24. Se apareció a los 10 apóstoles sin Tomás, versículo 19, como veremos. Y con Tomás después, el escéptico, ¿verdad? Al que le pidió que tocase las heridas del Señor. Juan 20, 24, 29. Y también dice 1 Corintios 15 que se apareció a más de 500 personas a la vez. Además, Jesús se apareció a un muy escéptico Saulo.
Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia de Cristo, odiando a la iglesia, se aparece al propio Saulo, que pasa de ser un feroz perseguidor a un puntal de la iglesia en el siglo I. Asimismo, hermanos, si no fuera cierto nada de esto, que es cierto, pero ¿qué sentido tendría que unos hombres y muchos otros que no sabemos hayan dado su vida por una mentira, como vemos en el relato bíblico? Aún hay fuentes no bíblicas que aportan evidencias también de la resurrección de Jesús. Historiadores como el judío Flavio Josefo, el historiador romano Tácito o Suetonio, todos en el primer siglo, el propio Talmud judío. El Talmud judío es la compilación de leyes orales judías. Todos ellos hablan de la realidad de la muerte o la resurrección de este tal Jesús, lo crean o no. Ningún historiador romano o judío de la época niega la existencia de Jesús o su crucifixión. Hermanos, nuestra fe no es una fe ciega. No es una fe ciega. El cristianismo es una religión, sí, una religión, la religión fundamentada en hechos históricos reales que ocurrieron en un momento y lugar concretos. Y el relato bíblico que tenemos aquí delante, y el no bíblico también, ha dejado un reguero de evidencias objetivas que corroboran, que prueban que Jesús es el Cristo. Él es el escogido. Él es el Dios hombre que afirmó que era. Él vivió perfectamente una ley imposible de obedecer, la ley judía del Antiguo Testamento. Él murió efectivamente en una cruz a las afueras de Jerusalén. Fue enterrado en un lugar específico y dice el texto que resucitó al tercer día, un domingo de abril, alrededor del año 30. Estas evidencias apuntan a la verdad de la deidad de Jesucristo. Apuntan a que sí, Él murió, pero que Él vive y ahora vive para ofrecerte a ti por gracia un favor inmerecido. Te ofrece el Jesús vivo, ofrece hoy a todo aquel que cree, por gracia, salvación, perdón, ofrece vida eterna, te ofrece una relación íntima, profunda y creciente con Dios mismo. Por favor, no te acostumbres a estas palabras, creyente. Y no creyente, por favor, no las deseches. Esto no es normal. No te acostumbres a oír este relato si llevas muchos años en la fe. Esto es un relato único e irrepetible. Solo ha pasado una vez y no volverá a ocurrir. Cristo murió una vez, fue sepultado una vez y resucitó una vez y para siempre, porque Él cargó con los pecados de todo aquel que cree en Él. Esta es una verdad evidenciada y es una verdad aún mejor. Es accesible hoy para que creas. Quizá por primera vez, cree en Cristo. Quizá por primera vez para salvación. Pero si tú ya eres de Cristo, si ya eres creyente, cree en esta realidad para que aumente tu fe y tu confianza en Él. Para que entonces puedas proclamar con fe esta verdad increíble, así es, increíble, pero una verdad fehaciente, una verdad registrada, una verdad evidenciada, corroborada y una verdad que además se ve en el cambio que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de tu iglesia. No nos avergoncemos del Evangelio, de la resurrección de Cristo. Existe una evidencia más en el texto, hermanos, una evidencia clave. Una piedra movida, una tumba casi vacía.
Versículos 8 al 10, la evidencia de una escritura cumplida. Una escritura cumplida. Dice el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Esta es una evidencia clave, fundamental. Pero esta es una evidencia que viene con letra pequeña. Literalmente viene con letra pequeña. Me explico. El texto dice, versículo 8, que Juan, el otro discípulo, entró, vio y creyó. Primero, observemos, no hemos leído todo el capítulo, pero el verbo ver es muy importante en el capítulo 20. Juan usa diferentes verbos en el original que denotan lo mismo: observar, mirar, prestar atención. En muchos versículos, no los voy a decir aquí, pero versículo 1, 5, 6, 11, 12, 14, 20, 25, 27, 29. ¿Me seguís? Todos estos versículos hablan de ver, de mirar, de observar. Muy importante. Iremos por ellos en sucesivos domingos, Dios mediante. Pero en el versículo 8 dice que Juan vio y creyó. La pregunta es la siguiente: ¿qué vio y qué creyó Juan? Bueno, Juan observó la escena. Bueno, aquí hay una tumba abierta, hay unas envolturas dejadas. Juan entra, observa las pruebas, las evidencias, y Juan concluye: el cuerpo no ha podido ser robado. La evidencia apunta a que Jesús ha sido o ha resucitado. Jesús ha resucitado. Juan lo dice mucho más corto que yo. Juan creyó. Él ya era salvo por gracia, pero creyó, y así su fe creció. Conforme los acontecimientos se suceden, él cree, va creyendo. Su fe va aumentando. Juan creyó. Felicidades, Juan. Juan creyó. En serio, hay que darle la consideración que se merece. El apóstol Juan pasará a la historia por ser el primero que creyó que Jesús resucitó, y creyó sin ver al propio Jesús. Fantástico. Ahora bien, hay un discípulo que se suele llevar la mala fama por ser escéptico. ¿Sabéis quién es, no? Empieza por To y acaba por Más. Tomás. Tomás se lleva la mala fama de aquel que necesita ver para creer, ¿verdad? Por cierto, Tomás hizo algo mucho mejor, por cierto, que los miles de personas que vieron a Jesús cara a cara, que le escucharon, vieron sus milagros, pidieron señales para creer, y vieron todo aquello, ¿y qué hicieron? No creyeron. Así que no desechemos a Tomás tan rápido. Tomás se lleva la mala fama, pero por loable que sea también lo que Juan acaba de hacer, Juan también tuvo que ver para creer. Juan tuvo que ver las evidencias para creer. Versículo 8, vio y creyó, pero fíjate el versículo 9 ahora. Porque todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Juan es un hombre humilde. El anciano Juan está escribiendo 50 años después de esta escena, del joven Juan, y escribe entonces de sí mismo. ¿Y sabes qué? Juan no está presumiendo de tener la medalla de oro al ganador, al mejor investigador, al mejor detective. Está haciendo realmente todo lo contrario. El versículo 9 realmente dice que ni él ni Pedro, que todavía está intentando dilucidar qué está ocurriendo aquí, dice que ninguno de los dos aún había entendido la Escritura, ni acerca de la resurrección, ni sus implicaciones para ellos y el resto de la humanidad. Aún no entendían eso. Es decir, por honorable que sea, Juan
Lo que está diciendo es esto: el Juan mayor, realmente yo no necesitaba estas evidencias para creer. No, porque Juan y Pedro, que creería después, ya tenían la Escritura, dice el texto. Es decir, ya tenían el Antiguo Testamento. Ellos ya tenían textos como el Salmo 16:10, que apunta a la resurrección del Rey perfecto. Dice el texto: tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Es decir, el cuerpo no se corromperá porque será resucitado. Tenían textos como el Salmo 110, que habla del Mesías, Dios mismo, como mediador eterno. Esto implica que vive para siempre. Ya tenían textos como Isaías 9:7, donde dice que la soberanía del Mesías y su paz no tendrán fin, lo cual implica vida eterna. Tenían Isaías 53:10, que dice: cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días. Es decir, que el Mesías verá su linaje, verá su descendencia, verá a los que creerán en Él para salvación, y todos son también hijos de Dios. Ellos tenían la Escritura ya que hablaba de la resurrección, pero es que además ellos tenían la Escritura en Cristo mismo, 3 años con ellos. Jesús ya había dicho en muchas ocasiones: yo resucitaré al tercer día. Ellos tenían la Escritura encarnada durante 3 años. Ellos tenían que haber creído sin ver la evidencia. Tenían que haber entendido que todo esto cumple la Escritura, aunque no vieran ni la piedra ni los lienzos. Eso es la gracia del Señor. Pero la Escritura, hermanos, es el mayor y mejor testigo de la muerte y resurrección de Jesús. Esto es lo que dijo Pedro años después, segunda de Pedro 1:19. Pedro estaba explicando a sus destinatarios que él había visto con sus propios ojos la increíble escena de la transfiguración de Jesús. Jesús brillando en gloria, mostrando su deidad junto a Moisés, junto a Elías. Él lo vio, pero dice en el texto, con todo, dice: aún así tenemos la palabra profética más segura. Es decir, Pedro dice: yo vi todo aquello. Y podría decir: yo vi las evidencias de la resurrección. Pero si no me creéis a mí, creed la palabra. La palabra sí es segura, es digna de creer porque viene de parte de Dios. Lo que estoy intentando deciros, hermanos, es que la mayor y mejor evidencia que tenemos es el libro que Dios nos ha dado. Y nos llama a que creamos el texto bíblico, de pe a pa. Lo fácil y creer también lo difícil. Y nos dice que leamos el texto, que estudiemos la palabra, que la comprendamos y la apliquemos, porque esta es la Escritura que siempre se cumple, siempre es verdad. Así que sí, Juan es un tremendo ejemplo que vio evidencias sin ver a Jesús y creyó. Fantástico. Muchos no hicieron esto. Pero humildemente, 50 años después, escribe y reconoce que aún no había entendido la Escritura. De hecho, Juan ya había dicho esto también, capítulo 2, versículo 22. Jesús precisamente acaba de profetizar que va a resucitar, y Juan escribe que cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Tomás se lleva la mala fama, y quizá con razón, pero Juan está a la par casi que Tomás. Antes os dije que esta tercera evidencia viene con letra pequeña, literalmente os dije. Porque, hermanos, la tercera evidencia está en el propio texto bíblico, no en la tumba per se.
La evidencia, la mejor evidencia que podemos tener de que Jesús resucitó es la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios. Hoy no tenemos la tumba. No hay una tumba ya vacía. Se piensa con bastante exactitud dónde estaba la tumba. Amén. Pero no tenemos la tumba, no tenemos las vestiduras tampoco. No tenemos la presencia física de Jesús ahora. En 2000 años Jesús no ha estado presente. No tenemos tampoco a Juan, no tenemos a Pedro o a María Magdalena, pero hermanos, tenemos algo mucho mejor, que es la Escritura. La Escritura es mejor, es más segura. Tan a menudo quizás subestimamos la Escritura. Pero Juan quiere, su deseo, si lees el versículo 31, lo dice. Él quiere que leas el texto bíblico, su evangelio, y creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tengas vida eterna en su nombre. Así que gloria a Dios por las evidencias objetivas. Amén. Gloria a Dios por los manuscritos que se encuentran. Hay miles que corroboran que tenemos un texto fidedigno. Gloria a Dios por los historiadores. Gloria a Dios por los descubrimientos arqueológicos. Gloria al Señor por la ciencia bien hecha que corrobora, que prueba que la Biblia es verdad de principio a fin. Pero si aún no tuviéramos nada de esto y solo tuviéramos la palabra, tenemos la mayor y mejor evidencia, el libro dado por Dios, inspirado por Dios, para que tú y yo creamos. Juan escribe más de 50 años después a muchas personas que no conocieron personalmente a Jesús ni le vieron. Y mucho menos nosotros hoy, 2000 años casi después. Pero escribe para que nosotros hoy leamos y entendamos que, hermanos, la única manera de ver de verdad a Jesucristo y de creer en Él es con los ojos de la fe. Quizás has pensado esto alguna vez. Si pudiera ver los milagros del Éxodo, si pudiera estar ante el mar rojo abierto en par, si pudiera ver el monte Sinaí humeando, o ver el fuego del cielo cayendo sobre aquellos adoradores con Elías, o si viera al propio Jesús, si Él se me apareciese hoy y me hablase, ¿sabes qué ocurriría hoy si Jesús se apareciera aquí mismo? ¿Sabes qué haría Jesús? Te predicaría el Evangelio para que creyeses en su mensaje. Pero miles y miles de personas vieron objetivamente, vieron a Jesús, vieron sus milagros, escucharon su enseñanza y no creyeron. ¿Por qué asumes tú que tú vas a creer viendo? Nadie jamás en la historia se ha convertido. Nadie ha sido perdonado de sus pecados por creer en las evidencias, por buenas que sean, por claras que sean. Y les damos la bienvenida a estas evidencias como tenemos aquí. Pero de nuevo, aunque la evidencia sea tener al mismísimo Señor Jesús ante ti, la salvación de tus pecados solo ha sido, es y puede ser por creer el mensaje del Evangelio. No hay otra manera de salvación. Por creer a Dios, no solo por creer en Dios. Por eso, hermanos, debemos dar gracias porque tenemos la Escritura. Porque la Escritura hoy nos da ojos para ver y entender las evidencias. Pero las evidencias no están divorciadas del único mensaje dado para que lo creas hoy y seas salvo de tus pecados, es decir, del Evangelio, de la salvación en Cristo.
Pablo le dijo a un joven Timoteo, 2 de Timoteo 3:15, le dice, desde que eras pequeñito, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Creo que está bien. A veces evangelizamos y hablamos con no creyentes, intentamos aportar la evidencia. Mira, la tumba vacía ha sido corroborado. Yo os he dado incluso datos. La tumba casi vacía, la piedra movida, los textos bíblicos, echamos mano de la historia, se llama evidencialismo y está bien. Pero nunca nadie jamás va a ser salvo por creer en las evidencias y nada más. Eso apoya la realidad, lo único que salva, que es el Evangelio de salvación. Hemos de presentar el Evangelio de salvación. Pablo no dijo, desde la niñez has sabido las sagradas evidencias, sino las sagradas escrituras que dan la salvación. Entonces hemos de proclamar la verdad del texto bíblico, aunque no podamos defender aún muchas evidencias que las hay. Juan, en el capítulo 9 nos había mostrado la increíble ironía, hermanos, de un hombre físicamente ciego. ¿Recordáis? Hace ya 2 años, por lo menos. Un hombre que físicamente era ciego, pero que creyó en Jesús sin verle. Mientras que los fariseos alrededor de él vieron a Jesús sin creerle. Eso es increíble. Hermanos, el Señor nos ha dejado algo increíble con una piedra movida y una tumba con evidencias y muchas cosas más, muchos testigos. Pero, hermanos, nos ha dejado algo mucho mejor que toda evidencia física. Nos ha dejado su palabra. Nos ha dado la Escritura en el poder de Dios Espíritu Santo para que hoy la leas, la escuches quizá como ahora y creas. ¿A qué esperas para creer? Quizá necesitas más evidencias. No necesitas más evidencias. Necesitas creer. Imagínate que hoy se encuentra una tumba, antes llena, con una persona dentro, pero de repente vacía en el cementerio de la ciudad. La noticia corre y empiezan a surgir teorías, las mismas que han proliferado con la resurrección de Jesús por generaciones. Teorías como, tal vez es que nunca murió. Pero se confirmó su fallecimiento por profesionales allí mismo. Los soldados romanos estaban hartos de ver gente muerta. Quizá alguien robó el cuerpo, pero la tumba estaba vigilada férreamente. Es que fue una alucinación colectiva. Bueno, pero es que cientos y cientos lo vieron. Es un mito. Bueno, los registros históricos dicen otra cosa a lo largo de generaciones. Esto es lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Algunos dicen que no murió en la cruz, que realmente se desmayó. Pero como he dicho, los romanos expertos en ejecuciones confirmaron su muerte. Otros aseguran que el cuerpo fue robado. Ya hemos visto cómo se arriesgarían los discípulos por una mentira. Y encima estos ladrones dejarían todo muy bien ordenadito. Hay quien afirma que los seguidores tuvieron visiones. Pero las visiones, las alucinaciones no se comparten en grupo. Jesús se apareció a muchos, incluso escépticos como Pablo. Algunos dicen que se trata de un mito posterior, pero los testigos son tempranos, tan temprano literalmente como María Magdalena, y de testigos oculares. Un periodista muy escéptico llamado Lee Strobel intentó por todos los medios encontrar, porque su esposa se había convertido, intentó encontrar evidencias objetivas de que Jesús no había existido, o si había existido no era el Salvador, no había muerto en la cruz y, por supuesto, no había resucitado. Y escribió un libro que puedes leer hoy en día, titulado El caso de Cristo.
Y el libro cuenta cómo investigó todas estas teorías y llegó a una conclusión innegable basada en las evidencias. Te voy a resumir el libro. Dice: la resurrección de Jesús es el único hecho que explica la tumba vacía, los testimonios de sus seguidores y la transformación radical de los discípulos. No es un engaño, no es una ilusión. Hermanos, Cristo venció la muerte y vive. La tumba está vacía. ¿Qué vas a hacer tú hoy con esta información? ¿Vas a creer las evidencias, pero sobre todo vas a creer la mayor y mejor evidencia, que es el texto bíblico, la Escritura? Jesús te invita hoy a creer en Él, a creer que Dios mismo vino a este mundo a morir en sustitución de aquel que cree en Él. Que Jesús vino a morir pagando así toda la culpa que mereces en el infierno. Que vino a ser sepultado para que Dios Padre te vea a ti hoy como también muerto y sepultado en Cristo. Que vino para resucitar, para ser declarado Hijo de Dios y así ganar nuestra justificación, ser declarados justos ante Dios Padre. Y algún día, aunque muramos físicamente, también resucitar nuestros cuerpos para vivir junto a Él en el nuevo cielo y la nueva tierra. Este es el Evangelio. Y el Jesús resucitado y vivo ahora mismo te permite por gracia escucharlo y te dice aquí y ahora: cree, cree. Iglesia, este texto muestra el grandioso poder que proclama que Cristo es Dios y es Salvador y digno de adoración. Este texto muestra una increíble misericordia, una increíble paciencia y gracia para con nosotros los creyentes, con estos discípulos de fe pequeña y que avanza torpemente y lentamente, como avanza la autovía Santiago-Lugo. Dice el pastor J.C. Ryle: estamos en las manos de un Salvador misericordioso y compasivo, que pasa por alto e ignora mucha ignorancia cuando Él ve un corazón recto a los ojos de Dios. El otro día uno de mis hijos me dijo con cierta frustración: es que la Biblia exige perfección. La respuesta es: efectivamente, Dios exige perfección. Nadie podrá ver a Dios sin ser perfecto, sin pecado. Has de ser santo. Has de tener un corazón recto a sus ojos. Y puede ser frustrante. Puede ser frustrante, ¿verdad? Si no entendemos que esa demanda de Dios, eso que Dios te pide a ti y a mí, ser perfecto, apunta al milagro, a la misericordia, a la justicia de Dios desplegada en el Evangelio de Cristo. El que vino a perdonar y salvar al imperfecto, al pecador, al ignorante, al falto de fe, al enemigo. Pero es que no acaba ahí. Porque aún salvos, ¿verdad? Nuestra vida es absolutamente imperfecta. Amén. No que así sea, pero ¿estás de acuerdo? Seguimos viviendo pecaminosamente. Y esto es increíble, porque aún con todo seguimos siendo salvos por gracia. Porque hemos sido identificados, hemos sido inmersos, bautizados, si quieres llamarlo así, en la perfección de Cristo. Y hemos de vivir ahora diariamente echando mano de la gracia infinita que tenemos en Él. A cada momento. Las horas que pasaron entre la muerte y sepultura del Señor y su resurrección bien han podido ser las horas más oscuras de la historia de la humanidad si no entendiéramos las Escrituras.
la palabra de Cristo, que aún desde el Antiguo Testamento apunta a la resurrección del Mesías. Y perfectamente serán las más oscuras si no creyésemos. Serían oscuras, definitísimamente, si Cristo no hubiera resucitado. Seríamos, hermanos, los más dignos de lástima. Y la gente podría reírse de nosotros con cierta razón. Pero, hermanos, la increíble gracia de Dios levantó a Dios Hijo de entre los muertos en aquella tumba. Y la increíble gracia de Dios dejó en aquella tumba evidencias objetivas y palpables. Una tumba abierta, unas envolturas dobladas, pero, y sobre todo, hermanos, Él nos ha dejado su palabra, las Escrituras, suficiente para salvarte, suficiente para santificarte. Por tanto, hermano, cree, confía en el Señor y vive creciendo. Cree y crece en Él. Estudiemos la palabra, entendamos la palabra, apliquemos y proclamemos el mensaje de las Escrituras, que son la verdad y que nos apuntan a una relación única y por gracia con el Cristo resucitado, con el Jesús que vive y es nuestra vida, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. No tenemos una sepultura, no tenemos los lienzos, no te tenemos a ti físicamente aquí, pero tenemos tu palabra. Y Señor, gracias por esas evidencias y gracias por tantas evidencias que muestran que tú eres el Dios creador. La naturaleza proclama tu gloria, la gloria de un creador, y el ser humano ha desechado esta verdad. Las evidencias muestran la realidad de tu palabra, pero Señor, aun si no las tuviéramos, que las tenemos, pero si no las tuviéramos, tenemos tu palabra más segura, la evidencia definitiva que trae salvación a todo aquel que cree. Y Señor, tú nos llamas ahora a creer y crecer en el texto bíblico. Solo tú salvas por medio de las Sagradas Escrituras, las cuales nos dan la sabiduría necesaria para creer y para ser perdonados por ti. Oh Señor, ayúdanos no solo a creer para salvación, sino ahora como iglesia tuya a crecer constantemente mientras confiamos en la evidencia, tu palabra inspirada. Oh Señor, ayúdanos a confiar en ti, a crecer en ti. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.